Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes, alumnos. Estamos tocando el tema para la clase de macroeconomía y estamos tocando el tema de las variables macroeconómicas. Nosotros en el video anterior observamos que la variable macroeconómica madre o el concepto madre es la producción nacional. Y dentro de sus métricas, pues el más reconocido es el PIB, Producto Interno Bruto. Este PIB, Producto Interno Bruto, ya sea sus valores monetarios o su tasa de crecimiento, pues es el indicador que nos va a mostrar qué tanto una economía se está moviendo, qué tanto una economía está desenvolviéndose, y es de los factores principales o es de los indicadores principales que un gobierno generalmente está buscando cómo fomentar y está buscando que se mantenga siempre activo. Bueno, como lo vimos en las clases de la semana pasada, la economía es una ciencia que no trata del dinero, sino trata de las decisiones de los seres humanos, trata del hombre, su objeto de estudio es el hombre. Y bueno, una de las variables de las que trata la macroeconomía y de las más sentidas es el desempleo, que es precisamente la charla que vamos a tener esta parte, y el siguiente video hablaremos de la inflación, que también tiene una participación muy sentida en la realidad de las personas y de las familias. Bueno, antes de proseguir, pues agradecemos a el profesor Juan Carlos Arango de la Universidad de Medellín la facilidad de contar con estas diapositivas para poder desenvolvernos en esta plática de nuestra clase. Lo que vamos a observar ahora pues es el desempleo, algunas miradas teóricas, principalmente a la neoclásica y la keynesiana, cómo se mide el desempleo, cuáles son sus efectos tanto económicos, sociales y en otro sentido, la ley de Kuhn y los tipos de desempleo que existen, y luego revisaremos por ahí qué es lo que está pasando en nuestro caso mexicano. ¿Qué es el desempleo? Pues el desempleo es aquella situación en la que una persona, queriendo encontrar trabajo y buscándolo activamente, no lo encuentra. Y no lo encuentra porque no existe. Entonces esta variable macroeconómica de desempleo pues tiene unos efectos muy sentidos en la sociedad que vamos a estar analizando a lo largo de esta plática. Alguien lo caracterizó como la mayor debilidad del sistema capitalista. Yo no diría sistema capitalista solamente, sino que una persona sin ocupación, pues entonces está sujeto a la pobreza. Entonces es una debilidad que se tiene. Existen dos perspectivas teóricas de lo que es el desempleo, dos miradas, como lo ven los teóricos neoclásicos y como lo ven los teóricos keynesianos. Los teóricos neoclásicos lo ven como un problema de desajuste natural del mercado. La teoría neoclásica lo ve como un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo. Las familias, en este caso el sector hogares, como lo veíamos nosotros en el esquema del flujo circular de la economía, pues los hogares son los que ofrecen la mano de obra calificada, no calificada, en fin, en sus diversos tipos, la ofrecen a las empresas, y entonces las empresas demandan trabajadores para sus factores productivos. Es el factor productivo L que ustedes veían en el curso anterior de Microeconomía 1 o Economía Empresarial, si son alumnos del tecnológico. Y esta situación de desajuste natural del mercado se da porque hay empresas que cierran, y al cerrar pues entonces tienen que despedir o desocupar la mano de obra, y es ahí donde tenemos nosotros un desajuste. En el lado contrario pues es cuando las empresas llegan, invierten, y entonces al llegar a invertir entonces se crean el efecto inverso, que es la contratación. También la teoría neoclásica, por esa situación del ajuste natural del mercado, pues va a medir o va a tener en cuenta un porcentaje de la población que está en desempleo voluntario, es decir, personas que están dentro de la sociedad que no van a querer ser contratadas a los precios. Bueno, en este caso no manejamos un factor precio, pero bajamos un factor salario, que lo tenemos aquí, o que le llamamos W, como lo veíamos en las clases de Microeconomía 2.
Y ese salario debe ser flexible y debe ser igual a la productividad marginal. Así es como lo ve la teoría neoclásica. ¿Por qué flexible? Porque a las personas se les debe pagar conforme a la productividad marginal del trabajo. En palabras normales y sencillas, ¿qué sería esto? Pues significa que las personas se les debe pagar conforme lo que están produciendo. Así es como lo ve la teoría neoclásica. Entonces el desempleo, volviendo a ella, los neoclásicos dicen que es un desempleo voluntario porque el mercado se ha puesto muy abajo y entonces los rangos bajos de salarios, pues va a haber un sector de la población que no va a querer contratarse a esas instancias y por lo tanto van a tener desempleo. Bien, esa es la postura neoclásica. La postura keynesiana nos dice que es un desequilibrio estructural del mercado. ¿En qué es diferente con respecto al anterior? Bueno, pues que aquí las empresas están cerrando por un desequilibrio estructural, es decir, un desequilibrio en la forma en la cual se maneja la economía global, y ellos en su teoría keynesiana pues dicen que esto es porque no hay la suficiente demanda agregada, es decir, no están teniendo ventas porque no tienen hay un mercado interno que está deprimido, y ese mercado interno deprimido pues hace que no haya el suficiente recurso monetario en la sociedad, y al no tener ventas las empresas cierran, haciendo de esto un círculo negativo, ¿sí? Un círculo negativo, y causando el desempleo o la desocupación de la mano de obra. Por lo tanto, nos brincamos aquí a la mitad, donde dice que el desempleo será, dentro de esta teoría o dentro de esta perspectiva, un desempleo voluntario, donde en la forma en la que se maneja, en la estructura, hay salarios rígidos, es decir, no hay flexibilidad como se manejaba o como lo supone la teoría neoclásica, sino que los salarios son rígidos, hay tabuladores de salarios, y en las negociaciones entre la fuerza laboral y la empresa entran los sindicatos y las leyes para proteger de alguna manera al trabajador por parte de los sindicatos, y las leyes para garantizar la equidad entre los dos. Eso hace que los salarios sean rígidos, y al ser los salarios rígidos pues afecta la productividad de las empresas. Vamos avanzando un poquito. ¿Cómo se mide el desempleo? ¿Cómo se da esta medición del desempleo? Pues el desempleo se mide partiendo de la población total de un país. La población total de un país se divide en dos: la población en no edad de trabajar. ¿Sí? ¿Quiénes son? Bueno, pues son las personas de 0 a 16 años para el caso mexicano, y de 65 y más son personas que no están en edad de trabajar. Y dentro de la población que está en edad de trabajar, que aquí la tenemos como PET, hay dos tipos: la población económicamente inactiva, ¿sí? Que son estudiantes que están en su preparación, o bien personas que tienen alguna capacidad diferente que no les permite ejercer una profesión, un trabajo. Y por el otro lado tenemos la población económicamente activa. Esta población económicamente activa pues se va a dividir a su vez en dos, que son los ocupados, y dentro de los ocupados hay dos ramas grandes: los ocupados a tiempo parcial, es decir, que trabajan no una jornada completa, sino trabajan a veces por horas o medias jornadas. Y tenemos también los ocupados a tiempo completo. En ambas situaciones pues tenemos la aparición del subempleo visible e invisible. En el caso de las personas que trabajan a tiempo parcial, el subempleo es visible. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja medio tiempo, pues obviamente eso no le va a alcanzar para las necesidades personales y las necesidades de la familia. Entonces tienen que hacer algún tipo de ventas por catálogo, o como estas cosas que están empezando a suceder aquí en nuestra ciudad de Chihuahua, ahora con la pandemia, que vemos que al relajarse
medidas de contención habitacional, pues vemos que la gente empieza a salir a vender cosas usadas en los parques, en los garages, en los porches de las casas. Y bueno, todo eso es un subempleo visible. Y van a empezar, desgraciadamente, porque estamos viviendo una situación complicada, independientemente de lo que se nos quiera vender en televisión, van a empezar a emerger negocios de comida y todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es la forma en la que la gente hace la lucha, ¿verdad?, para poder salir adelante. Ese es el subempleo visible. Luego después tenemos los los ocupados a tiempo completo, que tienen una jornada completa en algún trabajo para algún patrón, y aún así no alcanzándoles el ingreso por la calidad de los trabajos, pues entonces hay un subempleo invisible. ¿Quiénes son esas personas? Pues las personas que al trabajar en una oficina pues están vendiendo todo tipo de mercaderías en función de los llamados catálogos, o todo tipo de ventas. ¿Por qué? Porque la situación es complicada, y a veces los ingresos pues no alcanzan para todas las necesidades que se requieren. La población en edad de trabajar va a incluir a todas las personas, activas e inactivas. En el caso mexicano, esta es la nominación colombiana. Bueno, vamos a de alguna manera manejar aquí parámetros mexicanos. En el caso mexicano va a tomar en cuenta personas de 18 años en adelante y 16 cuando tienen una carta de permiso de los padres, que son las mínimas para laborar, ¿sí? Y la edad máxima pues está entre los 65 años de edad, que ahora si ustedes y yo lo observamos en la realidad, pues esto tiene mucho de qué comentarse, porque sabemos o cuántas personas vemos que no están trabajando en supermercados, haciendo o teniendo actividades que son lucrativas, pero que no son no están registradas con un patrón, están en la informalidad, y son personas que están más allá de los 65, de los 67 años. Entonces ese también es un problema de tipo social que acarrea todo el efecto del desempleo. Tenemos las personas económicamente activas, que tienen esa capacidad y esa disponibilidad para trabajar. Capacidad y disponibilidad. Habrá gente que por alguna capacidad de tipo físico, de tipo mental, pues no esté dentro del rango de edad, pero no tenga esa capacidad. Entonces, para que sea población económicamente activa, debe tener esos tres patrones, esos tres características que tenemos aquí: capacidad, disponibilidad y otra, dispuestas a trabajar. ¿Por qué? Porque habrá una franja de la población que no esté dispuesta a trabajar bajo un patrón, sino que trabaje bajo su propia cuenta, y bueno, pues ahí será otro rubro distinto. Dentro de los indicadores del mercado laboral, ¿cómo se miden? Bueno, pues existe una tasa general de participación, y entonces aquí sí le vamos a pedir a la gente que está teniendo su videoclase que le ponga pausa en este momento para que vaya tomando nota de las fórmulas, porque estas formulitas pues pueden aparecer en su examen, que en este momento pues no los podemos poner de manera presencial, pero sí les sería muy útil ir haciendo un formulario con todo este tipo de cosas. Tasa de general de participación es igual a la población económicamente activa entre la población en edad de trabajar por 100. ¿Y qué es la tasa general de participación? Es un porcentaje, ¿sí? Es un porcentaje de la población económicamente activa dentro de la población en edad de trabajar. ¿Por qué no son iguales? Bueno, porque habrá gente que esté en edad de trabajar, como ya lo dijimos en la lámina anterior, ¿sí?, que esté en la edad de trabajar pero no tenga la capacidad, la disponibilidad, o no esté dispuesta a trabajar. Entonces la tasa general de participación es un indicador importante. Luego tenemos el porcentaje de población en edad de trabajar. Ahora sí, de la población total, quienes están dentro de esa edad de trabajar, sin que tengan estos tres parámetros de disponibilidad, nos regresamos un poquito para recordarlo, capacidad y disposición. Bien, entonces ese es el porcentaje de la población económicamente activa. Y ahora sí, el indicador central o principal o primario del desempleo
es la tasa de desempleo, que nosotros aquí en México le decimos tasa de desempleo abierta. Y la tasa de desempleo abierta son el número de desempleados entre la población económicamente activa por 100. Y este por 100 que tenemos aquí, pues nos da nos indica la conversión a términos de porcentaje. ¿Por qué es importante convertirlo a porcentaje? Bueno, porque cuando manejamos números, ¿sí? Cuando manejamos números, el número no nos permite ser comparativos. Pero cuando nosotros tenemos porcentajes, entonces ya tenemos un parámetro para ser comparativos. Por eso es que a veces la gente se desespera con López-Gatell, porque maneja números de muertos, y entonces ya vamos en 66,000, y entonces es completamente gravísimo. Pero las personas que se dedican a eso manejan un indicador que son muertos por cada 1000, muertos por cada 100,000, etcétera, y entonces ahí los comparativos nos dirán otra cosa distinta. Entonces la TDA, ya les di algún tiempo para que ustedes vayan tomando nota, va a ser ese porcentaje que parte del número de desempleados entre la población económicamente activa por 100. Y luego tenemos la tasa de ocupación, que es exactamente lo mismo, tasa de empleo, que son los ocupados, número de ocupados entre población en edad de trabajar por 100. Esa es la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar. La económicamente activa la forman personas que no están en disponibilidad. Puede ser por edad, puede ser que se quiera dedicar a otras cosas. Y bueno, los principales rubros son estudiantes, jubilados, personas dedicadas a quehaceres domésticos y otros. Y aquí es un poquito injusto. ¿Por qué? Porque las personas dedicadas a quehaceres domésticos, mayormente conocidos como amas de casa, es una franja de la sociedad con la cual nosotros tenemos una deuda muy fuerte. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo no remunerado, y es un trabajo en el que en ocasiones nosotros los hombres no estamos la cultura malamente no nos indica que no participemos en las cuestiones de los quehaceres domésticos, y estas cosas son cosas que tienen que cambiar. Es mucho lo que le debemos a nuestras madres, los que todavía las tenemos, en cuanto a los quehaceres domésticos. El hecho de que ustedes puedan ir a la escuela, yo sé que en este momento no podemos salir, pero el hecho de que ustedes y yo podamos ir a la escuela, pues eso quiere decir que alguien en casa preparó la comida, hacia los pisos, hacia los baños, y en fin, todas estas situaciones que hace mamá, y que nosotros en este tiempo de pandemia nos hemos dado un encuentro con esto, y hemos estado aprendiendo a valorar dentro de la pandemia todo lo que se hace dentro de un hogar. Y a veces injustamente, cuando estas personas buscan un empleo, dice: ¿usted qué se dedica? Al hogar. Y el reclutador a veces dice: entonces usted no se dedica a nada. Claro que se dedica a un trabajo muy extenuante, y sobre todo un trabajo que no tiene fin. Entonces, si ustedes están por ahí en su casa, inmediatamente terminando este video, por favor den un abrazo y una felicitación a su mamá. Y todos nosotros debemos apoyar con los quehaceres domésticos. Bueno, regresando a la clase, otra de las cosas que son injustas son los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, a ver si se me adelantó, los estudiantes es capital humano en formación. Entonces, a veces los estudiantes, sobre todo estudiantes de escuelas públicas, a veces la lloran y la sufren, ¿no? Porque es un momento en el que quisieran salir, quisieran gastar, quisieran hacer ciertas cosas, no lo puede hacer porque quizá la amplitud o lo que se tiene como presupuestos no lo permite. Pero bueno, ya llegará un tiempo en el que, después de pasar toda esta capacitación, toda esta formación de capital humano dentro de ustedes, pues llegará el momento en que ustedes trabajen y formen parte de esa población económicamente activa. Entonces, en resumen, la población económicamente inactiva lleva el subregistro del trabajo doméstico femenino. Es una deuda que nosotros llevamos como sociedad, y que le debemos a las mujeres. Entonces,
nuestros jóvenes estudiantes hombres no nos quita nada de hombría lavar nuestra ropa, no nos quita nada de hombría preparar la comida, no nos quita nada de hombría asear los pisos, asear los baños. Esto es algo en lo cual nosotros tenemos que colaborar, debemos de colaborar con el hogar. Bueno, dicho el comercial, pasamos a lo siguiente. ¿Quiénes son los ocupados de tiempo completo, ocupados a tiempo parcial? Bueno, las personas que laboran a tiempo completo, para el caso mexicano, porque estas láminas son colombianas, hago la aclaración, para el tiempo completo serán 48 horas si el trabajador es un trabajador de la iniciativa privada, de las empresas, y serán 40 horas si es un trabajador de gobierno. Y los ocupados a tiempo parcial son personas que según el trabajo del registro están debajo de ese parámetro, pero que han trabajado al menos 8 horas a la semana anterior. Entonces, ustedes y yo sabemos que con 8 horas de trabajo semanal no puede sostener una familia, inclusive no puede sostener los gastos de una sola persona. Entonces, por eso es que se da los fenómenos del subempleo. Bien. Entre el desempleo, pues tenemos el desempleo que es el visible y el invisible. El visible se da por una insuficiencia de horas. A veces no hay horas en las empresas. Esto se ve mucho en los profesores que trabajan por horas. A veces no hay grupos y entonces la gente se tiene que acomodar. A veces hay subempleo por factores también debido a los ingresos inadecuados, y a veces porque las personas no tienen las competencias adecuadas. Entonces no se les puede contratar a plazas de tiempo completo porque no tienen las competencias adecuadas. Lo mismo que pasa en lo visible pasa en lo invisible. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que todas estas situaciones de insuficiencia de horas, de inadecuado por ingresos o inadecuado por competencias, van a afectar este indicador que es el subempleo. Bien. Ok. Toda esta situación que vemos aquí anteriormente, me regreso un poco, va a provocar que las personas tengan que hacer una actividad para llegarse a ese ingreso extra que le está faltando, porque las necesidades, como las vimos en introducción a la micro, pues no se detienen. Entonces eso va a hacer que las personas creen ocupaciones informales, y entonces la informalidad, aquí tenemos un ejemplo colombiano, antiguo ya, de hecho, pero es una comparación entre lo formal y lo informal. Lo mismo pasa en México. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros en esta contingencia COVID? Bueno, que el hecho de que no haya flujo de personas, en las calles, pues hace que esas actividades informales que las personas tenían, pues no se lleven a cabo. Vamos a poner un ejemplo bien concreto que lo pueden ustedes verificar en la esquina de su casa. Si están parados, todos los trabajadores de gobierno están detenidos por contingencia COVID, y también están detenidas algunas empresas no esenciales, pues obviamente todas las personas que les ofrecen comida, desayunos, comidas, cenas, transportes y todo esto, pues también se detiene. Y cuando estas actividades pues son informales, no entran dentro de los indicadores del IMSS. Por eso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, Tlatoani de México, se pone a presumir los indicadores del Seguro Social, bueno, pues falta observar qué es lo que está pasando en la informalidad para ver una perspectiva completa de lo que viene siendo el desempleo. Y bueno, el desempleo tiene efectos económicos, sociales y psicológicos. Entre los económicos pues está obviamente la falta de ingreso. Esa falta de ingreso de las familias
va a traer como repercusión una baja en la demanda, primero en lo particular y luego después en lo general de un país. Esta baja demanda agregada pues hace que caigan los ahorros, que es con lo que se ha sostenido las familias o lo que se ha sostenido familias y gobiernos en este tiempo. Pero como lo comentaba la semana pasada el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los guardaditos, al menos los del gobierno, pues ya se terminaron. Entonces, al caerse los ahorros, pues entonces pone a la economía en una situación de debilidad. Las situaciones sociales que van de la mano con los efectos económicos, pues está la inseguridad. ¿Por qué? Porque hay gente que, y no estamos haciendo apología de la violencia, sino simplemente la necesidad pues le llevará a delinquir, y habrá gente que ante el aumento de la delincuencia tendrá incertidumbre, y como les comentaba al principio de la charla, habrá la informalidad. Y entonces, si ustedes salen los sábados y los domingos a los parques, ya se van a dar cuenta cómo empiezan las ventas de garage, empiezan todo este tipo de bazares en toda la ciudad de Chihuahua. Yo recuerdo que cuando era joven como ustedes, me tocó vivir el error de diciembre del 94 y la crisis del 95. En esa crisis del 95 recordaba que llegaba yo de regreso con mi padre en el carro y regresábamos por los panteones municipales, por la colonia San Jorge, en la ciudad de Chihuahua. Y mi papá y yo vimos cómo unas señoras empezaban en la escuela primaria que está en la San Jorge, la que está junto a la vialidad principal, la 20, empezaban a poner cierta ropa. Y yo le pregunté, oye, ¿qué pasa con esas personas? Me dijo, pues son los efectos de la crisis. La crisis va a empezar a ponerse tan pesado que la gente va a tener que vender lo poco que tiene para poder sobrevivir. Les estoy hablando yo del 95, algunos de ustedes todavía ni nacían. Y bueno, si ustedes un domingo por la mañana salen a esta zona de la ciudad, la colonia San Jorge, van a darse cuenta los metros y metros y metros y metros cuadrados que ese bazar, que ya se convirtió en un mercado, ya está completamente instalado todos los sábados y todos los domingos, y ya casi rodea los panteones. Y bueno, tiene toda esta penetración. ¿Cuándo empezó? En una crisis. Entonces, así pudiéramos preguntarles a las personas el origen de todos estos bazares y todo esto, bueno, irán a lo mismo. Entonces, la informalidad, regresando a la clase, nos habla de eso. Y bueno, cuando hay esos efectos sociales, los efectos psicológicos en las personas, tenemos efectos de baja autoestima, tenemos gente que tiene frustración porque no encuentra el empleo, y finalmente tenemos gente que se deprime. Y estos son algunos de los efectos que tenemos dentro de o como consecuencia de esta variable desempleo. Arthur Okun, un economista norteamericano, él estudiando por ahí, estudiando el efecto del desempleo en el PIB, dice que por cada 2 puntos porcentuales que desciende el PIB, la tasa del desempleo aumenta 1 punto porcentual. Ahora, la pregunta obligada aquí sería, la pregunta de reflexión, pues ¿cuánto sería entonces el desempleo si nosotros tenemos ahorita un desempleo en 4.75%? ¿Sí? ¿Cuánto caerá si la economía se estima, o al menos se estima los pronósticos más optimistas de la Secretaría de Hacienda están estimando una caída entre el 10 y el 12% del PIB? Pues entonces por cada 2 puntos porcentuales que desciende el PIB se incrementará la tasa de desempleo. ¿Y qué quiere decir? Que esa tasa de 4.75%, casi 5, pues se va a disparar 6 puntos porcentuales. Entonces estaríamos nosotros a valores del 11%, del 12% de desempleo. Pudiéramos llegar a esos valores si esta ley se cumple. Claro que hay muchos otros factores, y estamos hablando de números que al ser porcentajes pues no refleja. Afortunadamente nuestra ciudad de Chihuahua
es una de las entidades que ha sido menos golpeadas por estos fenómenos, pero no se refiere por la grandeza de nuestros gobernantes, como se los quieren hacer ustedes creer en la publicidad oficial. No se refiere al buen gobierno que tenemos ni en el estado, ni en la ciudad, ni mucho menos en la federación. La cuestión aquí en Chihuahua, y por qué no hemos visto la forma más cruda de la caída de la economía, es porque nosotros somos una entidad que depende o está anclada de la producción en Estados Unidos. Entonces, como la producción en Estados Unidos, las maquiladoras de allá no pueden parar y son abastecidas por los insumos que fabricamos aquí en el municipio de Chihuahua, por eso es que no han parado, ¿sí? Y por eso es que no se han visto los efectos tan devastadores del desempleo, que no los queremos y tampoco nos son agradables, pero desgraciadamente pueden convertirse en una realidad. Entonces, si la ley de Okun fuera vigente o le pudiéramos dar una aplicación en este momento en el caso mexicano, pues entonces esperaríamos una duplicidad, o que se duplicara al menos el desempleo formal, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de esta ley y lo que observó. ¿Cuáles son los tipos de desempleo? Bueno, pues el friccional, el tipo de desempleo friccional es cuando las personas rotan, y bueno, para las personas que están en el tecnológico, que tienen la especialidad de recursos humanos, pues va a ser su pan de cada día cuando salgan a la empresa. La rotación de las personas porque las empresas entran en su ciclo vital de entrada, de salida, de cierre, de expansión, y entonces hay que contratar personas, hay que despedir otras, etcétera. Hay rotación de las personas entre puestos, personas que suben de puesto, personas que suben o se trasladan a otra región y entonces hay que reemplazarlas por otras. Entonces hay personas que se quedan vacantes, ¿no? Otro de los tipos del desempleo es el desempleo estructural, que son los desajustes del mercado laboral. Las empresas cierran, ¿sí? O las empresas se cambian de sector. Empresas que estaban en un giro pasan a otro, y entonces tienen que despedir a su personal que estaba en un giro para contratar en otro giro distinto, o hacen desinversiones, y esos son desajustes del mercado laboral, o entre regiones, empresas que se cambian de una región a otra, etcétera. Y los desempleos cíclicos, que son los que están relacionados a el incremento o la disminución de la actividad económica, incremento o disminución del PIB. Por eso es que aquí nos dice caídas del PIB y de la demanda agregada. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la plática del desempleo. Ya el gráfico para México, pues ustedes lo están desarrollando en su actividad de desarrollo, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos una perspectiva distinta del desempleo que lo tuvieran, como lo ven otras profesiones. Entonces, recapitulando, el desempleo es una debilidad de la economía, es un desajuste, y es una de las variables pues más sentidas de la macroeconomía. Lo dejamos por hoy, y en nuestra próxima plática pues ya hablaremos nosotros de otra variable muy sentida que afecta el bolsillo de las familias, de las empresas, de los gobiernos, que es la inflación, pero pues eso será en otra ocasión distinta.